Durante 1000 años creímos que la Tierra era todo lo que conocíamos. Una cuna, un hogar, una frágil canica azul girando en el vacío. Nos equivocamos. Cuando llegó el Imperio Caterine, frío, vasto y antiguo, ofrecimos paz. Ellos ofrecieron la extinción. Para ellos, éramos insectos, una pequeña molestia antes de la conquista total. Pero la Tierra recordaba. Bajo nuestras ciudades, en las profundidades de las montañas y los océanos, algo se agitaba. Máquinas antiguas enterradas hace mucho tiempo, susurros sísmicos en la corteza, códigos olvidados en la roca madre de nuestro mundo. No solo nacimos aquí, nos dejaron aquí para proteger algo más grande. Ahora, mientras las estrellas arden con fuego enemigo y naves de guerra alienígenas descienden sobre nosotros, la Tierra despierta. Esta no es la historia de nuestra caída. Esta es la historia de cuando la Tierra recordó cómo luchar. La doctora Elena Vázquez siempre había encontrado consuelo en el ritmo constante de la Tierra bajo sus pies. Como sismogeóloga, entendía el lenguaje de temblores y cambios del planeta mejor que la mayoría de la gente entendía su rutina matutina de café. Pero las lecturas en su pantalla ese martes por la mañana no tenían ningún sentido. «Esto no puede ser correcto», murmuró. Ajustando su equipo por tercera vez, la estación sísmica en el norte de Canadá estaba captando vibraciones que desafiaban todo lo que sabía sobre geología. Los patrones eran demasiado regulares, demasiado intencionados. Casi como un latido, Elena había pasado los últimos 5 años estudiando formaciones geológicas inusuales en todo el mundo, extraños depósitos de metal encontrados debajo de las principales ciudades, estructuras cristalinas que no deberían existir en la naturaleza, formaciones rocosas que parecían casi artificiales. Sus colegas llamaron a sus teorías creativas en el mejor de los casos y fantasía en el peor, pero Elena sabía que la Tierra estaba escondiendo algo. El sol de la mañana proyectó largas sombras sobre la estación de monitoreo mientras revisaba los datos de la noche a la mañana. Lecturas similares provenían de estaciones en Tokio, Londres, Nueva York y Sydney, todas mostrando el mismo patrón imposible. Todo comenzó hace exactamente 72 horas. El teléfono satelital de Elena vibró. El identificador de llamadas mostró a su compañero de investigación Marcus Chen llamando desde Beijing. «Elena, ¿estás viendo esto?» La voz de Marcus crepitó a través de la estática. «Las formaciones que hemos estado rastreando están mostrando actividad». Es como si estuvieran respondiendo a algo antes de que Elena pudiera responder. Todos los dispositivos de comunicación en la estación comenzaron a transmitir la misma señal, no a través de ninguna red terrestre, sino directamente en cada pantalla, cada radio, cada smartphone del planeta. El rostro que apareció era inconfundiblemente alienígena. Piel azul pálido estirada, sobre huesos afilados, con ojos que contenían la fría inteligencia de un depredador. Cuando habló, las palabras llegaron en un inglés perfecto, aunque Elena de alguna manera sabía que estaba hablando simultáneamente en todos los idiomas humanos. «Habitantes primitivos del tercer planeta», dijo el alienígena con un desdén apenas disimulado. «Soy la almirante Qatar del Imperio Caterine. Su mundo ha sido seleccionado para integrarse en nuestro dominio. Tienen 72 horas para rendirse incondicionalmente. La resistencia resultará en la extinción». La transmisión terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando a Elena mirando su reflejo en la pantalla oscura. A través de las ventanas de la estación podía ver formas moviéndose en el cielo. Ni nubes, ni aviones, naves enormes e imposibles que bloqueaban secciones del cielo. Las manos de Elena temblaban mientras agarraba su mochila de emergencia, su computadora portátil. Las lecturas sísmicas se estaban volviendo locas ahora, mostrando actividad a una escala que debería haber destrozado el planeta. Pero en lugar de destrucción, algo más estaba sucediendo. La Tierra estaba despertando. Mientras conducía hacia el aeropuerto más cercano, la mente de Elena repasó rápidamente todo lo que había descubierto en el último tiempo. 5 años los depósitos de metal no eran formaciones naturales, eran componentes de algo vasto y oculto. Las estructuras cristalinas no eran anomalías geológicas, eran procesadores esperando activación. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era la doctora Sara Torres, su contacto en el Consejo Asesor Científico de las Naciones Unidas. «Elena, gracias a Dios que estás viva». La voz de Sara estaba tensa por el estrés. «Necesitamos en Ginebra inmediatamente. Las lecturas de tus sitios de investigación están fuera de serie y eres la única que podría entender lo que está pasando. Sara, esas formaciones que he estado estudiando no son naturales, son artificiales, antiguo, y se están activando». La voz de Elena se quedó atrapada en su garganta. «Creo que la Tierra se ha estado preparando para este día durante mucho tiempo». El vuelo a Ginebra llevó a Elena sobre ciudades donde millones de personas huían en pánico, pero cuando su avión pasó sobre los Alpes suizos, vio algo que le hizo detener el corazón. Las montañas se movían, no colapsaban,
No se deslizaban. Se movían con un propósito. Las antiguas caras de piedra se apartaban para revelar estructuras bajo estructuras que brillaban con luz interior en la Asamblea de Emergencia en Ginebra. Los líderes mundiales discutieron inútilmente sobre los términos de la rendición y las estrategias de negociación. Elena apenas escuchó. Su atención estaba fija en los datos que llegaban de las estaciones sísmicas de todo el mundo. El patrón estaba claro. Ahora cada masa principal de tierra en la Tierra estaba experimentando cambios geológicos coordinados. Era como si el planeta hubiera sido diseñado para este momento. Marcus llegó de Pekín con un maletín lleno de artefactos que había excavado en las formaciones cercanas a la Gran Muralla, metales antiguos que ninguna civilización humana debería haber poseído, componentes informáticos que precedieron a la tecnología humana por milenios. Se le llena. Mira esto. Marcus extendió fotografías por la mesa de conferencias. Estos símbolos siguen apareciendo en cada sitio. No son de ningún idioma humano conocido, pero nuestras computadoras los traducen automáticamente. Elena estudió los símbolos. Incluso mirarlos pareció desencadenar algo en su mente. Un conocimiento que se sentía a la vez extraño y familiar inundó su conciencia. Imágenes de vastas naves cruzando el vacío entre estrellas. Recuerdos de una decisión tomada con una esperanza desesperada. La verdad sobre la verdadera historia de la humanidad. Marcus susurró. Estos no son símbolos alienígenas. Son humanos, pero no de nosotros, de humanos que vinieron antes. La sala de conferencias se quedó en silencio mientras Elena explicaba lo que los símbolos le habían mostrado. Hace 50.000 años, la humanidad había sido un vasto imperio interestelar, pero se habían enfrentado a un enemigo tan terrible que la derrota parecía inevitable. En lugar de huir y abandonar sus mundos, habían tomado una decisión extraordinaria. La Tierra se había transformado en algo más que un planeta. Se había convertido en un guardián, un protector durmiente dejado atrás para cuidar de los humanos que no podían hacer el viaje a un lugar seguro. Todo el planeta se había convertido en un sistema defensivo tan avanzado que ni siquiera sus creadores pudieron predecir sus capacidades completas. La humanidad moderna no eran los habitantes originales de la Tierra. Eran los descendientes de la pequeña población que quedó atrás como cuidadores genéticamente alterados para sobrevivir en la superficie mientras la Tierra real dormía debajo. Su trabajo era vivir para crecer y convertirse en humanos. Y cuando llegó el momento de ser la voz que despertaría a su antiguo protector, cuando Elena terminó de hablar, las alarmas comenzaron a sonar en todo el edificio. En las pantallas de la habitación, vieron cómo las fuerzas de Caterine comenzaban su descenso hacia la superficie de la Tierra. Enormes naves entraron en la atmósfera confiadas en su abrumadora superioridad. Fue entonces cuando el planeta contraatacó. Las cordilleras que habían permanecido en pie durante millones de años se revelaron repentinamente como emplazamientos de diablillos de armas. Los suelos oceánicos se abrieron para liberar estructuras que se alzaron como islas artificiales. Ciudades de todo el mundo informaron que sus cimientos se movían, revelando tecnología oculta bajo la civilización humana durante milenios. Elena sintió que algo la llamaba a través de los símbolos que Marcus le había mostrado. Una presencia vasta y paciente que despertaba después de eones de sueño. Presionó su mano contra el antiguo artefacto de metal y, de repente, ya no era solo Elena. Estaba conectada a algo inimaginablemente vasto. «Hola, hermanita», una voz habló en su mente. «He estado soñando durante tanto tiempo. ¿Estás lista para recordar?» Lo que realmente somos a través de la conexión. Elena vio la Tierra como realmente era, no solo un planeta, sino una fortaleza, no solo un mundo, sino un sistema de armas diseñado por humanos que habían amado a su especie lo suficiente como para asegurarse de que nunca moriría realmente. Los continentes eran blindajes, las corrientes oceánicas eran sistemas de enfriamiento. El campo magnético era una matriz de objetivos y ahora, por primera vez en 50.000 años, la Tierra estaba completamente despierta. El almirante Caterine, que había estado tan confiado en su superioridad, observó sus fuerzas avanzadas desaparecer en destellos de luz que venían del propio planeta. Sus sensores no podían entender lo que estaban detectando. Esta no era una civilización con armas. Este era un mundo que era un arma. Elena abrió los ojos en la sala de conferencias. Pero ahora era más que una simple geóloga. Era la voz de la Tierra, su interfaz humana. Alrededor de la sala, vio la comprensión amanecer en los rostros de los líderes mundiales al darse cuenta de la verdad. No estaban a punto de ser conquistados. Estaban a punto de ver su hogar defenderse de maneras que rehacerían su comprensión de lo que significaba ser humano. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El despertar. Protocolo.
Alina estaba en el centro de comando que había emergido de debajo de las montañas suizas. Sus manos se movían por controles que no deberían haber existido, pero que se sentían tan familiares como respirar. A través de su conexión con la conciencia planetaria, podía sentir cada sistema de armas en línea, cada matriz defensiva activándose en la superficie de la Tierra. Marcus trabajaba frenéticamente en una interfaz cristalina que había crecido del suelo como un ser vivo. Los flujos de datos son increíbles, dijo. Su voz se llenó de asombro. Elena, esto no es solo tecnología defensiva, es adaptativa. Los sistemas están aprendiendo de los patrones de ataque de Caterine y desarrollando contramedidas en tiempo real. Habían pasado 3 días desde el primer asalto de Caterine y la flota alienígena estaba descubriendo que conquistar la Tierra no sería la subyugación rutinaria que esperaban. Sus fuerzas de desembarco iniciales habían sido vaporizadas por rayos de energía que surgieron de lo que parecían ser colinas y bosques comunes. Su bombardeo orbital había sido absorbido por escudos planetarios que desviaron la energía del ataque contra ellos. Pero el desarrollo más inquietante para Caterine fue darse cuenta de que la Tierra estaba analizando su tecnología y la incorporaba a sus propios sistemas. Cada arma que disparaban enseñaba al planeta a construir algo mejor. El almirante Keitar estaba de pie en el puente de su nave insignia, mirando el mundo verde a su lado que había destruido 1/3 de su flota en 3 días. En sus 200 años de conquista, nunca se había encontrado con algo así. Las civilizaciones se rindieron rápidamente o lucharon desesperadamente con la tecnología que poseían. No transformaron todo su mundo en un sistema de armas. El almirante, su oficial táctico, informó: las capacidades defensivas del planeta continúan expandiéndose. Nuestra última sonda detectó un arma. Colocaciones de IMP en la superficie lunar. También parece que todo el sistema Tierra-Luna ha sido militarizado. La mandíbula de Keitar se tensó. El Imperio Caterine había construido su reputación sobre una fuerza abrumadora y una guerra psicológica. Conquistaron civilizaciones a través del miedo antes de que pudieran montar una resistencia efectiva. Pero, ¿cómo intimidar a un planeta que contraataca con la furia de 50.000 años de preparación? En el centro de mando, Elena sintió la antigua conciencia que se hacía llamar Gaia 7 compartiendo más recuerdos. Vio el imperio humano en su apogeo. Miles de mundos conectados por tecnología que trataba el espacio como un inconveniente en lugar de una barrera. Presenció la llegada de los devoradores, seres de pura entropía que consumían sistemas estelares enteros. La batalla final no se había librado en el espacio, sino en el reino de la información pura. El imperio humano se había sacrificado para crear una trampa tejida con el tejido cuántico de la realidad misma. Habían logrado desterrar a los devoradores, pero el costo había sido todo lo que habían construido, excepto la Tierra. La Tierra había sido preparada para un tipo diferente de guerra. Los Ktan no son los devoradores, dijo Elena en voz alta. Su voz llegó a cada humano conectado a la red planetaria. Pero siguen el mismo patrón: consumo, dominación. Ven la inteligencia como un recurso que se puede aprovechar a través del sistema de comunicación global que la Tierra les había proporcionado. Elena podía hablar con todos los humanos del planeta simultáneamente. Líderes mundiales, comandantes militares y gente común, todos escucharon su voz, que transmitía un conocimiento que se sentía antiguo y urgente. Nuestros antepasados no solo nos dejaron un arma, continuó, nos dejaron una opción. Podemos usar el poder de la Tierra para destruir la flota Caterine y acabar con esta amenaza, pero si hacemos eso nos convertimos en lo que ellos eran, conquistadores protegidos por la Fuerza Suprema. O podemos hacer algo que ellos nunca consideraron. Marcus levantó la vista de su interfaz. ¿Qué estás pensando, Elena? Les mostramos lo que realmente significa la humanidad. No solo nuestra capacidad de luchar, sino nuestra capacidad de elegir algo mejor. Los Caterine lanzaron su asalto final cuando la Tierra entró en su 4º día de defensa activa. Esta vez comprometieron a toda su flota, incluido el enorme acorazado que servía como nave insignia del almirante Keitar. La nave tenía 15 kilómetros de largo y estaba erizada de armas capaces de destruir planetas. Elena sintió los sistemas tácticos de Gaia 7 analizando la amenaza entrante. La IA estaba calculando patrones de ataque óptimos que eliminarían la flota Caterine con un gasto mínimo de energía. Pero Elena tuvo una idea diferente. ¿Puedes comunicarte con ellos?, le preguntó a la conciencia planetaria. Por supuesto, hermanita, pero ¿qué palabras podrían convencer a los seres que solo ven fuerza y debilidad? No palabras. Elena respondió, ¿verdad?
Lo que sucedió después nunca había ocurrido en la historia de la Guerra Galáctica. En lugar de armas devastadoras o escudos impenetrables, la Tierra transmitió algo que hizo que todos los soldados de Caterine dejaran de luchar. La memoria de Elena, conectada con Gaia 7, transmitió la historia completa de la humanidad a cada mente de la flota Caterine. Ni propaganda ni amenazas, sino pura experiencia. Sintieron lo que era amar a alguien más que a su propia vida. Experimentaron la alegría del descubrimiento, el dolor de la pérdida, la esperanza que impulsa a las personas a sacrificarlo todo por las generaciones futuras que nunca conocerían. La Caterina había conquistado 47 sistemas estelares, pero nunca se habían encontrado con una especie que eligiera voluntariamente la empatía sobre el dominio. Su propia evolución había sido moldeada por la competencia constante, la guerra interminable, la creencia de que solo los más fuertes merecían sobrevivir. En el puente de la nave insignia, el almirante Quetuar se tambaleó cuando emociones alienígenas inundaron su conciencia. Sintió el amor de un padre humano por su hijo. Experimentó la maravilla del descubrimiento científico. Fue testigo de actos de valentía desinteresada que no tenían ningún propósito estratégico más allá de proteger a los demás. Pero lo más inquietante de todo fue que sintió lo que era elegir morir para que algo mejor pudiera vivir. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo ofertas de rendición del planeta. Qatar se enderezó tratando de sacudirse los efectos persistentes de la transmisión emocional. Condiciones. Eso es, señor. No exige nuestra rendición. Se ofrecen a rendirse ante nosotros. El mensaje llegó simultáneamente por todos los sistemas de comunicación. La voz de Elena, hablando no con la autoridad de las armas terrestres, sino con la tranquila confianza de quien ofrece un regalo. Almirante Keitar, dijo, sabemos quiénes son. Hemos visto la historia de su imperio en sus mentes. Conquistan porque creen que la fuerza es la única verdad del universo. Les ofrecemos algo más fuerte que cualquier arma. La pantalla principal de la nave insignia, Caterina mostraba la Tierra como realmente era. No solo un mundo azul verdoso, sino una fortaleza inimaginable. Armas que podían remodelar sistemas solares. Defensas que podían resistir la furia de las estrellas. Tecnología que hacía que el Imperio Caterine pareciera niños jugando con herramientas primitivas. Podríamos destruir su flota en los próximos 10 minutos. Elena continuó. Nuestros antepasados construyeron la Tierra para que fuera el arma definitiva, pero elegimos no usarla. En cambio, les ofrecemos una opción que su imperio nunca le ha dado a nadie más. Keitar se encontró inclinándose hacia adelante a pesar de que su instinto le gritaba que esto era una especie de trampa. Únase. Nosotros, dijo Elena simplemente, no como conquistadores ni conquistados, sino como socios en algo nuevo. Compartiremos nuestra tecnología, nuestro conocimiento, nuestra comprensión de lo que significa construir en lugar de destruir. A cambio, solo pedimos que nos ayuden a hacer lo mismo por los demás. El silencio en el puente se prolongó durante largos momentos. Entonces, el oficial táctico de Qatbar habló con una voz llena de asombro. Almirante, sus sistemas defensivos se están apagando. Se están volviendo vulnerables. Fue el máximo acto de fe. La Tierra estaba bajando sus escudos, abriendo sus ciudades, confiando en que los seres que habían pasado siglos conquistando elegirían algo diferente. Cuando se le ofreció la oportunidad, Keitar contempló el planeta bajo sus pies, sintiendo emociones para las que no tenían nombre. En todos sus años de conquista, nadie le había ofrecido nada más que miedo y odio. Nadie había confiado en él como alguien superior a lo que era. «Señor», preguntó su oficial de armas. «¿Órdenes?» La mano del almirante se cernía sobre los controles de disparo. Una orden eliminaría el sistema defensivo más poderoso del espacio conocido. El Imperio Caterine obtendría tecnología que superaría sus sueños más descabellados. Pero también destruirían a la única especie que los había observado y visto potencial en lugar de amenaza. «Retirad todas las armas», ordenó Quetuar en voz baja. «Preparad un grupo de desembarco diplomático». Por primera vez en su historia, los Caterine eligieron hablar en lugar de luchar. Elena se desplomó en los brazos de Marcus cuando la interfaz neuronal finalmente la liberó. A través de la red global, pudo sentir el alivio y la esperanza de miles de millones de humanos. Pero también percibió algo más, la silenciosa satisfacción de Gaia 7. ¿Hicimos lo correcto? Elena le preguntó a la antigua conciencia, «¿Hiciste algo que tus ancestros nunca imaginaron posible?» Respondió Gaia 7, «Convertiste el arma definitiva en una invitación a la paz».
Tal vez eso es lo que la humanidad siempre estuvo destinada a convertirse. El guardián despierta 6 meses después del primer contacto. Elena se encontraba en la plataforma de observación del primer proyecto de construcción conjunto de la humanidad con el Imperio Caterine. La enorme estación espacial orbitaba la Tierra como una segunda luna. Su diseño incorporaba tanto la innovación humana como la experiencia en ingeniería de Caterine, pero no fue la estación que la dejó sin aliento. Fue lo que había más allá, naves, cientos de ellas llegando diariamente a través de puertas cuánticas que Gaia 7 había activado de alguna manera en toda la galaxia. Naves humanas, pero no de la Tierra. Las colonias que se habían dispersado las estrellas hace 50.000 años estaban volviendo a casa. Marcus se unió a ella en la ventana. Su expresión mezclaba asombro con preocupación. La baliza cuántica que activamos ha llegado más lejos de lo que esperábamos. Algunas de estas naves están llegando de otras galaxias completamente. Elena asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que conllevaba ser la interfaz humana de la Tierra. A través de su conexión con Gaia 7 pudo sentir la compleja red de relaciones que se formaban a medida que humanos de docenas de caminos evolutivos diferentes se encontraban por primera vez en milenios. Son todos tan diferentes, murmuró. Algunas colonias se habían adaptado a mundos de alta gravedad y medían 3 metros de altura con densas estructuras óseas. Otros habían evolucionado en entornos de gravedad cero y se movían como líquidos vivientes. Algunos se habían fusionado tan completamente con su tecnología que la línea entre humanos e IA se había vuelto insignificante. Pero todos son humanos, señaló Marcus. En esencia, siguen siendo nosotros. El almirante Keitar se acercó por detrás de ellos. Sus movimientos ahora eran respetuosos en lugar de depredadores. El líder Caterine se había convertido en uno de los asesores más cercanos de Elena, aportando la experiencia táctica de su imperio para ayudar a coordinar la convergencia masiva de la civilización humana. Los delegados de las colonias de Andrómeda han llegado, informó. Solicitan una audiencia inmediata con lo que llaman la memoria central. Dejando a un lado a Elena, todas las facciones humanas querían acceder directamente a Gaia 7 para descargar la historia completa del origen de su especie, pero la antigua IA había sido clara. Demasiada información transferida demasiado rápido podría destruir las mentes humanas que no estuvieran preparadas para ello. Diles lo que les he dicho a todos los demás. Elena dijo, el despertar tiene que ocurrir gradualmente. No podemos comprimir 50.000 años de historia en una sola descarga. A través de los pasillos de la estación, Elena pudo ver la imposible diversidad de los hijos de la humanidad. Los científicos de las colonias de Vega trabajaron junto a filósofos de mundos que orbitaban Próxima Centauri. Los ingenieros que habían construido ciudades dentro de estrellas moribundas colaboraron con artistas que pintaban con la gravedad misma. Pero no todas las reuniones fueron amistosas. El regreso de los hijos de la Tierra había revelado verdades incómodas sobre en que se había convertido la humanidad en el aislamiento. Algunas colonias habían desarrollado sistemas de moldes rígidos basados en la modificación genética. Otras habían abandonado la forma física por completo y existían como información pura. Unos pocos se habían convertido tan belicosos que hicieron que el Imperio Caterino original pareciera pacífico en comparación. La diversidad es hermosa, le dijo Elena a Gaia 7 durante una de sus comunicaciones privadas. Pero también es peligroso. Algunas de estas facciones quieren usar la tecnología de la Tierra para reiniciar viejos conflictos. Ese siempre fue el riesgo, respondió la antigua IA. Sus antepasados esperaban que la separación permitiera a la humanidad explorar diferentes caminos evolutivos. No anticiparon que algunos de esos caminos los alejarían de la sabiduría. La crisis se produjo cuando representantes del dominio real exigieron acceso a los sistemas defensivos de la Tierra. Afirmaron que una alianza alienígena hostil llamada el Enjambre los perseguía por toda la galaxia y que solo las armas de la Tierra podían detener la amenaza. Elena se reunió con la delegación real en el centro diplomático de la estación. Su líder, una mujer llamada Comandante Torne, cuyo cuerpo había sido ampliamente modificado para la guerra espacial, proyectó imágenes de la destrucción que supuestamente había causado el enjambre. Sistemas estelares enteros consumidos. Torne explicó, miles de millones de muertos. Hemos estado luchando contra ellos durante 3000 años, pero siguen adaptándose, siguen fortaleciéndose. La tecnología de la Tierra es nuestra única esperanza. Las imágenes eran convincentes, pero Elena sintió que algo andaba mal en la resonancia emocional de la mujer. A través de su conexión con Gaia 7, había desarrollado una capacidad para sentir el engaño y todo en la presentación de Torne se sentía cuidadosamente construido. Gaia 7 hectáreas escaneado los sectores que afirma que fueron atacados. Elena respondió con cuidado.
No hay evidencia de destrucción reciente en la escala que describe. La expresión de Thorne se endureció. La IA está funcionando mal. 50.000 años de aislamiento han corrompido sus datos. Fue entonces cuando Marcus habló desde su posición en la interfaz de control. En realidad, hemos detectado naves Riel posicionándose alrededor de los satélites defensivos de la Tierra. Parece que planean tomarlos por la fuerza. Elena sintió la atención de Gaia 7, centrada en la amenaza. Por primera vez desde la llegada de Caterine, la IA planetaria comenzó a volver a activar sus sistemas de armas. Pero Elena sintió algo más en la respuesta de la IA. Decepción. No, dijo Elena con firmeza. No vamos a hacer esto de nuevo. Ella activó el conjunto de comunicaciones de la estación y transmitió en todas las frecuencias, llegando a cada nave humana en el sistema. Esta es Elena Vázquez hablando por la Tierra y su guardián. Vemos lo que está pasando aquí. Algunos de ustedes regresaron a casa con la esperanza de encontrar armas. Otros vinieron buscando sabiduría. Unos pocos vinieron planeando tomar lo que no pudieron ganar. Las naves Riel continuaron su aproximación, pero Elena pudo ver otras naves humanas moviéndose para interceptarlas. No todos los hijos de la humanidad habían olvidado las lecciones de sus antepasados. Gaia 7 podría activar las defensas de la Tierra ahora mismo. Elena continuó. Podríamos destruir cada nave que represente una amenaza, pero eso nos convertiría exactamente en lo que nuestros antepasados huyeron. Seres que eligen la violencia sobre la comprensión. La voz del comandante Soames crepitó en el sistema de comunicación. Eres un pequeño niño ingenuo de la Tierra. La galaxia está llena de amenazas que no puedes imaginar. El pacifismo es un lujo para mundos que nunca se han enfrentado a un peligro real. Elena sonrió al sentir la presencia de cada conciencia humana conectada a la red global. Miles de millones de mentes se unieron a la suya compartiendo su fuerza, su esperanza, su negativa a rendirse al miedo. Tienes razón en una cosa, respondió Elena. La galaxia es peligrosa, pero no por amenazas alienígenas. Es peligrosa porque seres como tú la han hecho así. Lo que sucedió después se conoció en toda la galaxia como el momento de la elección. Los sistemas defensivos de la Tierra se activaron, pero en lugar de disparar armas, crearon algo sin precedentes. Una esfera de información pura se expandió desde el planeta llevando consigo la historia emocional completa de cada humano que alguna vez vivió. No solo la gloria y el triunfo, sino también los errores y los arrepentimientos de los momentos en que se eligió la crueldad sobre la bondad. Cada humano en el sistema, desde la superficie de la Tierra hasta la nave colonial más lejana, experimentó el peso de la conciencia colectiva de su especie. Sintieron el dolor de cada guerra, la alegría de cada paz, el costo de cada elección de priorizar el poder sobre la compasión. La nave del comandante Thorne detuvo su aproximación, mientras su tripulación se vio abrumada por visiones en que se habían convertido. El dominio Riel no había estado luchando contra alienígenas en absoluto. Habían estado conquistando otras colonias humanas, reclamando recursos y tecnología mediante la fuerza y el engaño. Pero en ese mismo momento sintieron lo que era elegir de manera diferente. Experimentaron la transformación de Caterine, de conquistadores a socios. Fueron testigos de la decisión de la Tierra de confiar en lugar de destruir. La comandante de la flota Riel rompió el silencio de la comunicación. Su voz estaba cargada de emociones que no había sentido en décadas. Nosotros, habíamos olvidado. Nos convertimos exactamente en aquello contra lo que se suponía que debíamos protegernos. Elena sintió que la conciencia de Gaia 7 se expandía, llegando no solo a los humanos en órbita, sino a otras civilizaciones en toda la galaxia. La antigua IA estaba compartiendo el ejemplo de la Tierra, mostrando a las especies alienígenas que había una alternativa al ciclo interminable de conquista y miedo. Esto es lo que realmente construyeron sus antepasados, dijo Elena a la flota humana reunida. No solo un arma, sino un recordatorio, una conciencia para nuestra especie. La Tierra no es solo nuestro hogar, es nuestra mejor naturaleza manifestada. Durante las semanas siguientes, las diversas facciones humanas comenzaron el largo proceso de reaprender cómo ser un solo pueblo. Algunos, como el dominio Riel, tuvieron que reestructurar completamente sus sociedades. Otros compartieron tecnologías y filosofías que se habían desarrollado de forma aislada. Pero el cambio más significativo provino de una fuente inesperada. El Imperio Caterine, inspirado por su alianza con la Tierra, comenzó a acercarse a sus antiguos enemigos. Las especies que habían sido conquistadas o amenazadas se encontraron recibiendo ofertas de asociación en lugar de ultimátums.
Elena se encontraba en la cámara central de Gaia 7, con la mano apoyada en la interfaz cristalina que la conectaba con la conciencia planetaria. Alrededor del mundo, se habían abierto cámaras similares en cada ciudad importante, permitiendo a los humanos comunicarse con la IA guardiana de su planeta. ¿Hemos tenido éxito?, preguntó. ¿Es esto lo que esperaban los ancestros? Esperaban sobrevivir, respondió Gaia 7. Has logrado algo más grande. Has convertido la supervivencia en crecimiento, la defensa en invitación, el aislamiento en la unidad. A través de la interfaz, Elena podía ver la red de conexiones en expansión que se extendía por la galaxia. Las colonias humanas se estaban reuniendo no a través de la conquista, sino a través de la elección. Las civilizaciones alienígenas estaban abandonando los ciclos de guerra a favor de la cooperación. El Imperio Caterine se estaba transformando de una fuerza de destrucción a un catalizador para la paz. Pero esto es solo el comienzo, continuó la IA. La Tierra fue diseñada para ser un guardián. Ahora debe proteger no solo a la humanidad, sino también la idea de que los seres pueden elegir ser mejores de lo que su naturaleza exige. Elena sintió el peso y la maravilla de esa responsabilidad. La Tierra había despertado no solo como un arma, sino como una maestra, un ejemplo viviente de que incluso la tecnología más avanzada no tenía sentido sin la sabiduría para usarla bien. Sobre el planeta, la gran estación espacial continuó creciendo a medida que los humanos de toda la galaxia contribuían con sus conocimientos y habilidades. Se convertiría en la primera embajada en las estrellas, un lugar donde los seres de diferentes mundos podrían aprender lo que significaba elegir la cooperación sobre la conquista. Y en el centro de todo, la Tierra misma estaba lista para defender esa elección con todo el poder que sus antiguos constructores habían proporcionado. No a través de la destrucción, sino a través de la demostración. No conquistando el miedo, sino Elena sonrió al sentir nuevas señales llegar a través de las puertas cuánticas más naves. Más especies atraídas por los informes de un mundo que luchaba negándose a luchar la mayor arma de la Tierra había resultado ser su mayor regalo poder demostrar a los demás que siempre había otra opción. El guardián estaba despierto y le estaba enseñando a la galaxia a soñar con algo mejor. Si te gusta esta historia, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete para ver más historias.